Dice aquí, ¿se puede llevar de tupla a lista? Pues podemos verificarlo, a ver si se puede, ¿no? Y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, nuestra función list, que era la que nos ayudaba a transformar a lista, y ponemos nuestra tupla que tiene el nombre lista 1, ¿no? Entonces verifiquemos que lo que va a suceder es que, en efecto, podemos llevarla al revés, ¿no? El camino inverso también es válido. De una tupla la podemos transformar a una lista como estamos viendo en este ejemplo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la definición de una tupla? La definición es que es una secuencia ordenada de objetos de distintos tipos, ¿no? Entonces, prácticamente esto es lo mismo que teníamos en una lista, una secuencia ordenada de objetos de distintos tipos. Y la diferencia es que dice aquí, se construyen poniendo los elementos entre paréntesis separados por coma. En el otro eran corchetes cuadrados, en este van a ser paréntesis. Hasta ahora esa es la única diferencia que nosotros tenemos con una lista. También va a ser una secuencia de objetos, va a ser ordenada, y van a estar separados por comas cada uno de los elementos, pero van a estar encerrados entre paréntesis. Vamos a ver el ejemplo gráfico. ¿Cómo se ve esto? Tenemos una variable que se llama objetos y en este caso la estamos igualando a una secuencia de datos, el número 7, la palabra hola, un booleano y un flotante, ¿no? Pero todos estos están encerrados entre paréntesis, como lo vemos aquí de este lado, ¿no? Entonces, gráficamente es como si todos esos datos los metiéramos a una cajita y le pusiéramos un valor en específico, ¿no? Decíamos que es ordenada también una tupla porque le podemos asociar un índice, puede ser positivo o negativo. Entonces, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, hasta ahorita la única diferencia es que están encerradas por paréntesis. Prácticamente es el mismo concepto de una lista, ¿no? Antes de pasar a las características, vamos a ver un ejemplo de cómo luce una tupla, ¿no? Entonces, para ello vamos a construir un nuevo archivo que se llame tuplas.py. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a cerrar lo que ya nos sirve, lo que ya no utilizamos. Vamos a limpiar nuestra terminal. Muy bien, listo, ¿no? Entonces vamos a ver en principio cómo luce una tupla a diferencia de una lista, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una variable que se llame tupla y que vaya entre paréntesis y que tenga, por ejemplo, los datos de hace un momento en una lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos el número 1, que era uno de los elementos que teníamos, la palabra Python, un booleano, y podemos meter incluso aquí también una lista, ¿no? Ponemos el número 1 y el número 2, ¿no? Si ejecutamos esto para ver cómo luce en nuestra terminal, lo vamos a imprimir. Entonces ponemos tupla. Veamos que lo que resulta es justamente los elementos, pero en esta ocasión ya no son en corchetes cuadrados, sino únicamente son entre paréntesis, ¿no? Pero es exactamente lo mismo como yo lo escribí aquí arriba, ¿no? Entonces, en principio, eso es una tupla. ¿Cuáles son las características que la diferencian de una lista? En principio, bueno, la primera es la misma que tiene una lista, es que decíamos tienen un orden, ¿no? La segunda es que pueden tener elementos de distintos tipos, que también esa es una característica que tenían las listas, pero la tercera es la cualidad característica de una lista y de una tupla, perdón, y es la que la diferencia de una lista. Y es que las tuplas son inmutables, es decir, no pueden alterarse durante la ejecución de un programa. Esto es relevante porque lo que significa es que todas las operaciones que nosotros vimos al final de la sesión de hace un momento que modificaban una lista, como por ejemplo agregarle elementos, quitárselos, no los vamos a poder aplicar en una tupla, ¿no? Y eso es porque si nosotros definimos una tupla con determinados valores, ya no vamos a poder cambiar absolutamente nada. No podemos aplicar el método append, el método extend, ninguno de ellos, ¿no? No podemos cambiar incluso el orden, no podemos ordenar los datos porque son de tipo inmutables, ¿no? Entonces, eso es una parte importante, no solo es que estén entre paréntesis, sino que van a ser tipos de dato inmutable. ¿Qué podemos hacer con una lista? Algunas de las características también adicionales a las que ya vimos es que la ejecución de una tupla es más rápida que la de la lista equivalente, ¿no? Es decir, con nosotros cambiarle los paréntesis, la ejecución o la renderización de esos datos van a ser más rápidos que lo que nosotros tenemos en una lista. Obviamente que, por ejemplo, como nosotros estamos trabajando con tuplas y listas que tienen, por ejemplo, 4 o 5 elementos, no se ve la diferencia entre la ejecución de una tupla y una lista, ¿no? Es decir, prácticamente es lo mismo. Pero cuando hablamos de muchísimos más datos, entonces una tupla es más recomendable porque su ejecución va a ser más rápida, ¿no? Y justamente esto tiene sentido porque los datos ya no van a cambiar, ¿no? A diferencia de una lista. En la segunda característica también, o el segundo uso, es que nos va a proteger contra modificaciones accidentales, ¿no?
A veces tal vez ocurre que nosotros ya no queremos ingresar datos y por alguna razón, en algún punto tal vez de un ciclo, se nos va ahí un método que no debería de estar y terminamos agregando un elemento más a nuestra lista, ¿no? O tal vez eliminándolo. Entonces, para evitar este tipo de cosas, como una tupla no va a poder modificarse, pues podemos usarla para proteger nuestros datos y nuestra información a la hora que estemos trabajando con tuplas. Esa es también puede ser una ventaja que nosotros podemos tener frente a las listas. Y por último, es que se pueden usar como un tipo de dato inmutable. Vamos a ver en la próxima semana un concepto que es el concepto de diccionarios y vamos a ver que en su definición de un diccionario necesitamos de un elemento de tipo inmutable, ¿no? Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, una tupla para definir un diccionario, ¿no? En general, pues se puede usar, como decíamos aquí, como un tipo de dato que no cambia. A un ejemplo de ello, pues decíamos los diccionarios. Ahora, la forma de crear tuplas va a ser también parecida a la que creamos una lista, es decir, la podemos definir en principio, como lo hicimos hace un momento, definiendo todos los elementos dentro de paréntesis y separados por comas. Pero también existe una función que nos va a facilitar todo este proceso, que es la función tuple, ¿no? En este caso escrita tal cual, ¿no? Y prácticamente adentro vamos a tener una secuencia o una colección de datos y la vamos a convertir a una tupla por medio de esa función en específico, ¿no? Entonces, eso es como lo podemos hacer y también podemos utilizarla para hacer una tupla por medio de una cadena de texto, como lo vimos con las listas. Entonces, vamos a ver el ejemplo rápido y para ello vamos a utilizar dos ejemplos de los que teníamos en la sesión pasada. Es decir, vamos a definir en principio una secuencia de datos y una cadena de texto, ¿no? Entonces, en principio aquí para hacerlo un poco más interesante, vamos a ponerle corchetes cuadrados. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es que una lista la podemos transformar directamente a una tupla, ¿no? Podemos hacerlo también sin corchetes, pero veamos que también el tipo de dato lista lo podemos transformar a tupla. Entonces vamos a ver el ejemplo de ambas. Vamos a poner aquí un print y vamos a poner nuestra función para convertir a tupla. Y ponemos, por ejemplo, nuestra lista C, ¿no? Si ejecutamos esto, veamos que en principio aquí está con corchetes cuadrados, tal cual una lista, pero aquí ya nos los transforma a una tupla, ¿no? Lo sabemos por los paréntesis. Esa es la manera visual de diferenciarla con una lista. Podemos probar también, por ejemplo, con la cadena de texto y va a ser algo parecido, ¿no? Entonces vamos a poner un print y aquí vamos a ejecutar nuestra función para convertir a tupla y entre paréntesis vamos a poner nuestra cadena de texto D, ¿no? Aquí vamos a corregir esto. Muy bien, ¿no? Ejecutamos y veamos que en efecto nos devuelve los caracteres que están en esa cadena de texto, pero separados cada uno por, cada letra por un elemento en nuestra tupla, ¿no? Y en general, más que letras, son caracteres, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un carácter en blanco que representa el espacio, ¿no? El espacio que hay entre cada palabra, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, cada carácter va a ser un elemento de nuestra tupla. Entonces, así es como nosotros podemos construir tuplas, ya sea que como lo hagamos de la primera forma, poniendo los elementos explícitos e incluso haciéndolo de esta forma, ¿no? Que es a partir de otras secuencias o de una cadena de texto, ¿no? Entonces, eso es como lo vamos a hacer. Ahora, también como una lista, decíamos que los elementos son ordenados, entonces vamos a poder acceder a ellos. La notación es exactamente la misma, el nombre de nuestra tupla, corchetes cuadrados, el índice en medio, y si utilizamos los índices positivos, tenemos que considerar que el primero es el número cero, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo rápido de ello. Por ejemplo, supongamos que de la tupla, bueno, aquí vamos a definir una nueva tupla. Vamos a utilizar la de arriba. Entonces vamos a copiar esta, vamos a pegarla por acá abajo. Y, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos acceder tal vez a nuestro booleano, ¿no? Entonces vamos a poner tupla, nuestros corchetes cuadrados. Y, por ejemplo, para notar que es realmente distinto utilizar los negativos, vamos a hacerlo ahora con los negativos, los índices negativos. Iniciamos con nuestra lista que tiene el índice -1 y nuestro booleano el índice -2, ¿no? Entonces, si ponemos aquí un -2, verificamos que lo que nos va a devolver es justamente el booleano true, ¿no? O sea, en efecto está haciendo el mismo trabajo que si nosotros, por ejemplo, pusiéramos nuestro índice 2, que es el equivalente, ¿no? Pero en índices positivos. Entonces, en efecto, también funciona exactamente de la misma manera. Y así, como nosotros también teníamos operaciones para las listas, tenemos para las tuplas, pero estos operadores prácticamente son los mismos que no van a modificar, los que no modifican a una lista, ¿no? Que decíamos que en general esos nos van a dar información del tipo de dato que nosotros ya tenemos. Entonces,
prácticamente son los mismos. Vamos a verlos de 3 en 3 porque ya los vimos hace un momento, ¿no? La función len, que decíamos el número, nos devuelve el número de elementos, la función mínimo, que nos devuelve el elemento mínimo de nuestra tupla, y la función máximo, que hace lo mismo, ¿no? Obviamente siempre estas dos teniendo en cuenta que los datos tienen que ser comparables. Entonces los vamos a ver de 3 en 3. Y para ello vamos a poner ya más rápido nuestras tuplas que vamos a utilizar, que prácticamente son las mismas, pero ahora convertidas en tuplas, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener y vamos a imprimir directamente nuestras tres funciones. Entonces, nada más las voy a copiar y pegar directamente, ¿no? Entonces, estamos utilizando una tupla que tiene varios elementos, una tupla con letras, una tupla con números y una tupla con booleanos. Utilizamos la función len, min y max de una vez, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto y vamos a ver qué nos va devolviendo en cada paso. Entonces, en la primera, que es la función len, utilizamos nuestra tupla 1, que nos cuenta el número de elementos, ¿no? En este caso nos dice que tiene 4 elementos. Entonces, en efecto, se verifica eso, ¿no? Luego, la función mínimo, utilizamos nuestra lista 3, que es la tupla de números. Bueno, en este caso dicen listas, pero sabemos que son tuplas, ¿no? Entonces, nuestra tupla 3 hace referencia a números y veamos que nuestra función mínimo nos da el elemento mínimo de ellos. Y la función máximo lo utilizamos igual con esa misma tupla y nos devuelve el número 70. Entonces, es exactamente lo mismo que veíamos con listas. Los siguientes tres son la suma, que justamente decíamos que solo aplica para números, el operador in, que justamente nos ayuda a comprobar si un dato está en nuestra tupla, y la función index, que lo que nos va a devolver es el índice del dato que nosotros agreguemos entre paréntesis dentro de nuestra tupla T, siempre y cuando sea la primera coincidencia que encuentra, ¿no? Entonces, si hay repetidos, únicamente nos va a dar el índice de la primera coincidencia. Entonces, vamos a copiar estas tres partes y las vamos a pegar para no tardarnos tanto en escribirlas. Listo, ¿no? Verifiquemos que es exactamente la misma idea que teníamos con listas. Lo único que cambia es que ahora estamos trabajando con tuplas, ¿no? Si nosotros hacemos eso, veamos que en nuestra primera función suma teníamos la lista 3, que es la de números, y lo que va a hacer esto es que nos va a sumar 80. Si utilizamos cualquier otra, nos va a dar un error. Luego, con la función in, verificamos que, o queremos comprobar que nuestra letra A se encuentra en la lista 2, o nuestra tupla 2, perdón, que es la tupla de cadenas de texto o de letras, ¿no? Y por último, verificamos, en este caso nos da que un verdadero, entonces en efecto sí se encuentra, ¿no? Y por último, queremos saber el índice de nuestra palabra Python en nuestra tupla número 1, ¿no? Que es justamente la que tiene varios tipos de datos. Entonces, si verificamos, nos dice que es el índice 1, ¿no? Que justamente es el segundo elemento de mi tupla que estoy definiendo ahí, ¿no? Entonces, en efecto, es exactamente lo mismo que yo tenía ahí. Y finalmente tenemos otros tres operaciones que veíamos con funciones, con listas, perdón, que es, en principio, el método count, que lo que va a hacer esto es que nos va a devolver el número de veces que se encuentra el dato en mi tupla que yo he definido, ¿no? Luego el siguiente es all, que lo que va a hacer esto es que me devuelve true si todos los elementos de mi tupla son verdaderos. Y any, si alguno de ellos lo es, ¿no? Es menos estricta que all. Entonces vamos a ver los tres últimos, que son estos. Muy bien, ¿no? Entonces, aquí en la función count, yo quiero saber cuántas veces el número 1 está en mi tupla 3, ¿no? Que en este caso sabemos que está al inicio y al final, entonces me va a devolver el número 2, ¿no? Que es justamente el dato que estoy marcando en azul. Luego lo siguiente es el método all, lo voy a comprobar con mi lista 4, que es la de booleanos, mi tupla 4 es justamente esa, y quiero saber si todos los elementos son verdaderos. En este caso, por ejemplo, como hay un falso, me devuelve que es falso en general esa instrucción, ¿no? Justamente porque no todos los elementos de ahí son verdaderos. Y con nuestra tupla any, nuestra tupla 4 con la función any, veamos que nos regresa un verdadero, ¿no? Justamente porque únicamente necesitamos con que alguno de ellos sea verdadero para que me devuelva un verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que prácticamente tenemos las mismas características que con una lista, es decir, podemos construir a partir de una secuencia de datos, podemos consultar sus elementos, podemos saber información acerca de ellas por medio de los operadores que no modifican una lista. Es exactamente lo mismo, ¿no? La diferencia es que no vamos a poder modificar esta lista. De hecho, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer algo como decir nuestra tupla 1, le vamos a aplicar el método append, por ejemplo, para agregarle un nuevo dato. Y tal vez quisiéramos agregarle el dato número 23, ¿no? Si nosotros ejecutamos esto, le ponemos aquí un print y ponemos adentro lista 1, vamos a limpiar esto y volverlo a ejecutar. Veamos que lo que nos devuelve aquí es un error, ¿no? Y justamente nos dice que el objeto tupla no tiene el atributo append, ¿no? Es prácticamente como decir, no tiene una función que haga esa operación, ¿no? En listas sí lo tenemos, pero en tuplas no.
Y eso se debe a que, pues directamente, como no sabemos que no podemos modificarla, pues no tiene el atributo que nosotros estamos queriendo añadir aquí, ¿no? O el método para agregar nuevos elementos. E incluso esto mismo también funciona con la modificación de datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo accedo otra vez a mi lista uno y, por ejemplo, tal vez se me ocurre que yo quiero cambiar el primer elemento, ¿no? Y lo quiero hacer, por ejemplo, cambiarlo por el booleano falso, ¿no? Si nosotros hacemos esto y únicamente como para ver que en efecto no me la va a imprimir, ponemos aquí lista uno. Verifiquemos que también me va a dar un error, ¿no? Y justamente porque me dice que yo estoy queriendo modificar un objeto de tipo tupla, ¿no? Me dice que esos objetos, los tuplas, no soportan la asignación de items, ¿no? O es decir, esto que estoy tratando de hacer, ¿no? Cambiar un dato o algún elemento de mi tupla. Justamente por eso, porque no se puede hacer esa modificación, dado que es una tupla y es de tipo inmutable. Entonces, eso es prácticamente la diferencia principal que hay con una lista, que una tupla no se va a poder modificar a grandes rasgos, ¿no? Esa es como la diferencia entre ambos tipos de datos, pero ambos nos van a ayudar para almacenar información y podemos consultarla como ya vimos. Dice aquí, ¿se puede llevar de tupla a lista? Pues podemos verificarlo, a ver si se puede, ¿no? Entonces, de acá, por ejemplo, vamos a utilizar, en lugar de que aquí sea una tupla, vamos a ponerle corchetes cuadrados. Ah, no, más bien queríamos de tupla a lista, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. De hecho, sí lo teníamos bien. Muy bien, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, utilizar directamente un print. Es más, lo vamos a llevar al final para que sea visible y no nos confundamos con tantas cosas que ya pusimos. Entonces lo llevamos al final. Y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, nuestra función list, que era la que nos ayudaba a transformar a lista, y ponemos nuestra tupla que tiene el nombre lista uno, ¿no? Entonces verifiquemos que lo que va a suceder es que en efecto podemos llevarla al revés, ¿no? El camino inverso también es válido. De una tupla la podemos transformar a una lista como estamos viendo en este ejemplo. Entonces y obviamente pues cuando hacemos ese cambio pues ya tenemos todas las propiedades que ya vimos que se pueden modificar en una lista, ¿no? Obviamente hacer este cambio pues tampoco es tan usual porque si nosotros metemos información en una tupla pues justamente queremos que no se modifique, ¿no? Entonces, aunque podemos hacer este cambio y después agregarle cosas y volverla a transformar a una tupla, pues digamos que no es tan ideal hacer eso o no es una buena práctica, porque justamente si queremos modificar los datos, pues mejor almacenarlos en una lista, ¿no? Y si queremos no modificarlos, pues se almacenan en tuplas. Entonces, sí se puede hacer el camino inverso, pero pues tampoco es como una buena práctica que se haga, ¿no? Justamente por el hecho de que la característica esencial o la mayor utilidad que tiene una tupla es que no se puede modificar los datos. Entonces, pero sí se puede. Como ya vimos, sí se puede hacer ese cambio. Vamos a ver un ejercicio de cómo vamos a poder aplicar un poco acerca de este concepto, ¿no? Va a ser un ejercicio muy sencillo. Entonces, a esto lo vamos a poner, por ejemplo, el título va a ser tienda de ropa, punto pari. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo acerca de este concepto. Vamos a copiar aquí un texto que ya tengo preparado acerca de ese ejercicio y dice lo siguiente. Supongamos que nosotros estamos en una tienda de ropa y deseamos realizar un seguimiento del inventario de, por ejemplo, camisetas, ¿no? Entonces, cada camiseta va a caracterizarse por tener tres datos en específico: un nombre, una talla y un precio. Y nosotros necesitamos una forma de almacenar la información y también de acceder a ella, pero de manera eficiente, ¿no? Entonces, porque bien es cierto, nosotros podemos agregar todos los datos en una misma lista, ¿no? Pero pues tampoco tiene un orden en específico. Entonces, lo que nosotros queremos es tener estos tres datos por el número de camisetas que nosotros definamos y después poder acceder a esa información. Entonces, prácticamente es lo que queremos hacer. ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir? Pues en principio vamos a suponer que nosotros tenemos tres tipos de camiseta distintos, ¿no? Pueden ser más, pero únicamente vamos a ver con tres tipos de camiseta distintas, con cada una de ellas con los tres datos que nosotros dijimos acá arriba: un nombre, una talla y un precio. Toda esta información pues nos la va a introducir el usuario y una vez que nos la introduzca, nosotros vamos a querer almacenarla y finalmente vamos a acceder a ella, ¿no? Entonces prácticamente son tres pasos. Una, pedir la información al usuario. Dos, almacenar la información. Y tres, consultar o poder acceder a esa información. Entonces prácticamente son tres pasos los que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es consultar la información o ingresar los datos de las camisetas. Pues vamos a poner únicamente ese comentario para identificar qué es lo que estamos haciendo. Vamos a poner paso 1, ingresar datos.
Muy bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar variables que vayan a guardar o registrar esos tres datos para cada camiseta, ¿no? Entonces, decíamos que nosotros vamos a tener tres camisetas. Para hacer un poco más entendible la información, vamos a nombrarle vamos a utilizar como el nombre de variable el tipo de dato que nosotros queremos guardar, por ejemplo, nombre, talla y precio, y vamos a ponerle el número de camiseta, ¿no? En este caso, por ejemplo, le voy a poner nombre uno para guardar el nombre de la primera camiseta, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a pedir esa información al usuario? Pues va a ser por medio de un input, ¿no? Para que el usuario pueda ingresar datos. Adentro de este input le voy a poner un texto que es el que va a ver el usuario, que diga, por ejemplo, ingresa el nombre de la primera camiseta. Muy bien, ¿no? Le pongo dos puntos, un espaciado para que no se junte todo y listo, ¿no? Ya tengo lo primero. Lo siguiente, el siguiente tipo de dato era la talla. Igual, como se trata de la misma camiseta, le voy a poner el índice uno y lo mismo, voy a poner aquí un input que lo que diga esta información, pues prácticamente es lo mismo de arriba. Entonces, de hecho, lo puedo copiar y pegar. Únicamente le voy a cambiar aquí, en lugar de que diga nombre, que diga talla. Y luego, también queremos, por ejemplo, el precio. Entonces, igual, lo mismo. Seguimos hablando de la misma camiseta, le ponemos el índice uno y utilizamos un input, que prácticamente es lo mismo de acá arriba. Y en lugar de que diga talla, le ponemos precio. Y listo, ¿no? Esta es la información, pero para una sola camiseta. Decíamos que nosotros queremos, por ejemplo, didáctico, tres de ellas, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que copiar esta información tres veces. Pues una y dos. Y queremos cambiarle algunos datos en específico, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí, en lugar de que diga primera, vamos a ponerle segunda. Y aquí en lugar de que diga primera, vamos a ponerle tercera. Muy bien, ¿no? Y luego aquí también le vamos a cambiar los índices. En lugar de que diga 1, va a decir 2, talla 2 y talla 2 también, ¿no? Y aquí que diga 3, 3 y 3, ¿no? Muy bien, entonces ya registramos en cada una de estas, estamos registrando la información para cada una de las camisetas, ¿no? Entonces, e incluso le podemos poner aquí ya algo más como un título que diga camiseta uno, después tal vez un espaciado y algunos guiones para que se vea un poco más, se vea mejor en nuestra terminal, ¿no? Pero por ahora lo vamos a dejar así, ¿no? Que prácticamente aquí ya tenemos la información que nosotros queremos. Se la estamos pidiendo al usuario por cada una de las camisetas y eso lo estamos guardando en una variable. Entonces, el paso 2 ahora va a ser la forma en que nosotros vamos a almacenar esa información. Entonces ponemos aquí paso 2, guardar información. Muy bien, ¿de qué forma lo vamos a almacenar? Pues en principio lo que nosotros vamos a querer es que, por ejemplo, estos datos ya no cambien, ¿no? Es decir, estos tres datos ya quiero que permanezcan así por cada camiseta. Ya quiero que el nombre, la talla y el precio sea algo que no cambie. Entonces, lo que podemos hacer es que cada tres datos los podemos guardar en una tupla y cada una de esas tuplas va a representar una camiseta, ¿no? O la información de una camiseta. Entonces, en principio lo que vamos a hacer es guardar cada uno de los tres datos que tenemos, tanto el nombre, la talla y el precio, en una tupla para cada camiseta en específico. Entonces vamos a nombrar una variable que se llame camiseta uno y que justamente lo que va a tener como valor asociado va a ser una tupla y esta tupla va a tener tanto el nombre, que en este caso es nombre uno, la talla, que es talla uno y el precio, que en este caso es precio uno, ¿no? Y prácticamente esto mismo queremos hacer para las otras dos camisetas. Entonces ponemos aquí copiar y pegar. Listo, ¿no? Únicamente le vamos a cambiar aquí algunos datos. Por ejemplo, en lugar de que diga camiseta uno va a decir camiseta 2 y aquí camiseta 3, ¿no? Y lo mismo aquí con las variables. La información del nombre va a estar en 2, la talla en 2 y aquí el precio en 2. Y lo mismo con la tercera camiseta. Entonces, únicamente estamos cambiando el nombre que tenemos arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Únicamente estamos asociando o
integrando toda la información de una camiseta en un solo elemento, ¿no? En un solo tipo de dato. Y la característica que le estamos poniendo es que es una tupla, ¿no? Es decir, la estamos poniendo entre paréntesis para que esos datos ya no se puedan alterar, ni el orden, ni modificarlos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Pero lo que nosotros queríamos en el fondo era armar un inventario, ¿no? Entonces, queremos almacenar a la vez estas tres camisetas en un solo lugar o en un solo contenedor donde nosotros podamos consultarlo en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tal vez, por ejemplo, en nuestro inventario puede que tengamos una camiseta 4, una camiseta 5, incluso tal vez un pantalón o cualquier otro tipo de prenda, ¿no? Es decir, es algo que sí se puede ir modificando, entonces, o agregando datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que esta información, que son nuestras tres camisetas, las podemos almacenar ahora en una lista a la vez, ¿no? A lo que me refiero es que podemos crear aquí una variable que se llame inventario, que justamente es aquí donde se van a guardar todos nuestros productos y que esté definido a partir de una lista. Entonces ponemos estos cochetes cuadrados y aquí adentro vamos a poner nuestras tres camisetas, ¿no? Nuestra camiseta 1, camiseta 2 y nuestra camiseta número 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En una variable estamos guardando esas tres tuplas, ¿no? ¿Y cuál es lo interesante de esto? Es que si nos damos cuenta, en esta lista que se llama inventario, pues prácticamente estamos guardando toda la información que nosotros queremos, ¿no? Es decir, estos 9 datos los podemos consultar a través de este inventario que nosotros definimos acá, ¿no? Entonces veamos que en efecto, pues se reduce toda la información que teníamos a todo esto, a todo el inventario, ¿no? Con la característica de que en este inventario, pues sí se pueden agregar nuevos productos, incluso quitar algunos, pero los tipos de datos de cada producto no se pueden modificar, ¿no? Por eso es que los almacenamos en una tupla y en una lista. Muy bien, si no hay preguntas, continuamos con la siguiente parte. Y es que lo que ya hicimos aquí fue almacenar la información, entonces nos queda el tercer paso que decíamos que era consultar los datos, ¿no? Entonces ponemos aquí paso 3, consultar información. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero que podríamos hacer? Pues en principio, tal vez, por ejemplo, podríamos mostrar una especie de menú en donde el usuario pueda ver lo que hay en nuestro inventario y después pueda seleccionar alguna opción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un menú sencillo? Pues lo primero es que podemos utilizar una función print y dentro de esta función, tal vez, por ejemplo, nos interesaría hacer uso de unas comillas triples para poner un texto en más de un renglón, ¿no? Entonces vamos a utilizar las comillas triples para hacer eso y podemos poner un texto como del siguiente estilo, ¿no? Entonces aquí ponemos algo que diga en el inventario hay disponibles las siguientes camisetas. Entonces ponemos, por ejemplo, la primera es la camiseta 1, después el segundo elemento, nuestra camiseta 2, y como tercer elemento tenemos una camiseta 3. Muy bien, ¿no? Entonces el usuario va a ver este mensaje tal cual como lo tenemos, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que el usuario pueda elegir alguna de estas opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues queremos hacerlo, por ejemplo, por medio de un input. Entonces, esa información la vamos a guardar en una variable que se llame selección y va a ser igual a un input. Y el mensaje que va a tener este input va a ser lo siguiente. Vamos a decirle al usuario, escribe el número de camiseta que deseas ver. Bueno, vamos a ponerle aquí para ver su información. Muy bien, ¿no? Vamos a poner eso. Vamos a dejarle un espacio para que no se junte todo. Y luego lo que vamos a hacer es que el usuario, por ejemplo, aquí nos puede escribir el número 1, el número 2 o el número 3, ¿no? Dependiendo del número, pues va a ser la camiseta que le vamos a querer mostrar su información, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como ya tenemos un número, lo siguiente es consultar nuestro inventario a partir de ese número que nos da el usuario, ¿no? Entonces, ese número se guarda en mi variable selección, que es la que estoy teniendo de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para consultar esa información? Pues en principio tengo que acceder a mi lista general, que en este caso es mi inventario, ¿no? Entonces tengo que acceder a esa información. Entonces vamos a guardar esa información que me va a regresar mi inventario en una variable que se llame camiseta, ¿no? Que justamente esta va a ser la información
o la que va a contener la información que el usuario me pidió, ¿no? Entonces accedemos a mi lista que se llama inventario y con los dos corchetes vamos a indicarle el índice sobre el cual nosotros queremos consultar su información, ¿no? O a saber el tipo de dato que tenemos ahí, ¿no? Entonces, suponemos que el usuario, por ejemplo, nos pone la camiseta número 3, ¿no? Que se guarda en esta variable selección. Entonces, para eso es que nos va a servir esa variable, porque la podemos poner aquí adentro, selección. Pero aquí vamos a notar que hay un problema, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, podemos ir probando cómo va nuestro programa en la terminal y vemos cuál es el problema que ocurre, ¿no? Entonces, en principio me dice que ingrese el nombre de la primera camiseta. Por ejemplo, aquí puedo poner cualquier cosa, pero vamos a ponerle algo así como sin mangas. Vamos a ponerle una talla que sea, por ejemplo, mediana y un precio que sea tal vez un número al azar, ¿no? Luego, la segunda camiseta, vamos a ponerle manga corta. Después, por ejemplo, en la talla le ponemos chica y en el precio le ponemos también un valor aleatorio. Y por último, la tercera camiseta le ponemos manga larga, le ponemos de talla grande y le decimos un número aleatorio, igual, ¿no? Entonces, una vez que ingresamos toda la información, lo siguiente es que nos aparece el menú que decíamos, ¿no? En el inventario hay disponibles las siguientes camisetas y me aparecen 3 de ellas. Y luego me dice un título o este input que me dice escribe el número de camiseta para su información, aquí me faltó una palabra para ver su información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ingresar, tal vez quiero ver la camiseta número 2, ¿no? Entonces ingreso ese número, le doy enter y veamos que ocurre un error, ¿no? Vamos a ver por qué ocurre este error. Y la razón por la que ocurre ese error es que si nosotros volvemos aquí a nuestro código, vamos a ver que lo que nosotros estamos metiendo acá es directamente la variable selección que está a partir de este input, ¿no? Pero recordemos que decíamos que la salida de esta función es una cadena de texto. Entonces, aunque yo escribí el número 2 y que ese 2 se guarda en esta variable, ese 2 no es un número entero, sino más bien es una cadena de texto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para usarla como tal, como un índice, y no como una cadena de texto, aquí en esta búsqueda de mi inventario, tengo que transformarla a un número entero, ¿no? Entonces, para ello, vamos a utilizar la función int. Entonces, ponemos todo esto entre paréntesis, todo este input, y aquí le ponemos el int, ¿no? Entonces, en automático, lo que estoy diciendo aquí es que lo que el usuario escriba me lo va a transformar a un número entero, ¿no? Y eso sí, ya lo podemos guardar en mi variable selección y utilizarla como tal, ¿no? Como un número. Entonces, si aquí yo vuelvo a hacer esa consulta que hice hace un momento, esto ahora sí me va a devolver un resultado que en el fondo pues va a ser una de estas 3 camisetas, ¿no? Camiseta 1, camiseta 2 o camiseta 3, dependiendo de lo que pone el usuario. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Y es que lo que estamos poniendo aquí no es directamente la información que quiere el usuario. ¿Y eso por qué es así? Porque en general va a haber un desfase en los índices. ¿A qué me refiero con eso? Es que nuestra camiseta 1 va a tener índice 0, nuestra camiseta 2 va a tener índice 1 y nuestra camiseta 3 índice 2, ¿no? Entonces hay un desfase con el número de camiseta y el número de índice que realmente ocupa en mi lista, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí directamente ese número que ingresa el usuario, me va a devolver una camiseta que no quiero, ¿no? Es, por ejemplo, si yo pongo aquí, como hace rato, el número 2, quiero consultar la camiseta 2, ingreso ese número para consultarlo en mi lista, eso me va a devolver en realidad el índice, el elemento con el índice 2, que en este caso es la camiseta 3, ¿no? La tercera posición. Entonces, veamos que hay un desfase de un elemento. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues de manera sencilla, aquí en nuestro inventario, en nuestra consulta que estamos haciendo, a esta variable selección únicamente le vamos a quitar el número 1, ¿no? Entonces le estoy diciendo selección menos 1 y eso es ahora sí lo que yo quiero, ¿no? Justamente, otra vez viendo el ejemplo, pongo camiseta 2, va a ser el número 2 menos 1, entonces voy a acceder al índice 1 de mi inventario, que en este caso es la camiseta que yo quiero, ¿no? La camiseta número 2. Entonces veamos que en efecto esta anotación es importante hacerla. Muy bien, una vez que ya tenemos eso, lo que va a estar guardando esta variable va a ser alguno de estos elementos que en el fondo no es otra cosa más que una tupla, ¿no? Entonces, esta camiseta que yo estoy haciendo aquí, esta variable camiseta, ya es una tupla, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ahora sí yo puedo acceder a los elementos que tienen las tuplas de mi camiseta, que es el nombre, la talla y el precio. Entonces, aquí, ya para acceder directamente a esa información, vamos a construir otras variables que nos digan los datos que tiene guardada esa tupla. Por un lado vamos a consultar el nombre y eso lo vamos a obtener a partir de nuestra camiseta, que es esta tupla que ya buscamos en nuestro inventario. Y vamos a acceder, por ejemplo, al elemento
que guarda al nombre, que en este caso es el primer elemento en todas nuestras tuplas, es decir, el índice 0, ¿no? Entonces ponemos este 0 y listo, ¿no? Aquí en automático, ahora sí, ya estoy accediendo a mi nombre 1, que es directamente la información que ingresa el usuario, ¿no? Una parte interesante y un comentario a hacer aquí, que esto, pues digamos, es extra, y es que hay una forma más fácil y más rápida de hacer esta consulta de un solo paso y no hacerlo en dos, como yo lo hice aquí, ¿no? Que por un lado consulté mi tupla y después de esa tupla, ahora sí, el elemento en específico. Pero yo puedo hacer esa instrucción de una sola, ¿no? En una sola renglón y sin hacer como esta parte, sin hacerlo en dos pasos. Pero pues es un poquito más, no es tan complicado, pero al principio puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues directamente accedemos a nuestro inventario o a nuestra lista, inventario, y luego lo que vamos a hacer es lo mismo de acá arriba. Vamos a acceder a nuestra variable selección para un índice que corresponde a ese elemento. Entonces ponemos aquí selección, le restamos -1 por lo que decíamos acá arriba, y luego ponemos acá otros corchetes cuadrados y directamente metemos el índice que queremos, ¿no? En este caso es el nombre, es decir, el índice 0, ¿no? Entonces esto, aquí me faltó la letra O, esto va a equivaler a que nosotros hagamos esto mismo en dos pasos, ¿no? Vamos a nombrar otra variable que se llame talla, y vamos a hacerlo a partir de mi tupla camiseta. Le ponemos dos corchetes cuadrados y eso se encuentra en la siguiente posición, es decir, en el índice 1. Y finalmente el precio, ¿no? Que esto se encuentra en mi tupla camiseta con el índice siguiente al 1, que es el número 2, ¿no? Es decir, en la tercera posición. Entonces, en estas tres variables ya estoy guardando la información que el usuario me pidió en esta selección que yo hice arriba con el input, ¿no? Entonces, el último paso que nosotros tenemos que hacer es mostrar los datos que yo ya consulté en esta búsqueda. Entonces, vamos a hacer ese último paso, que lo vamos a hacer por medio de un print. Entonces vamos a recordar también un poco acerca de lo que decíamos de las cadenas de texto y los saltos de línea. Entonces vamos a poner aquí algo que se vea un poco más estético en nuestra terminal. Y en principio lo que queremos hacer es un par de saltos de línea para que no se vea todo esto amontonado, ¿no? Entonces vamos a agregar dos saltos de línea por medio de esta diagonal N directamente, ¿no? Entonces lo ponemos así. Y luego vamos a poner un texto que diga información de la camiseta consultada. Muy bien, ¿no? Ponemos eso, después inmediatamente es un salto de línea y unos guiones. ¿Esto para qué va a ser? Justamente para que haya un título y después inmediatamente abajo unos guiones para separar la información que vamos a imprimir con estas variables, ¿no? Entonces únicamente es eso y se va a ver muchísimo mejor que lo que tenemos aquí en nuestro código. Entonces vamos a imprimir los datos, vamos a utilizar aquí un print y vamos a poner aquí en principio la cadena de texto que diga nombre, dos puntos, un espacio y después nuestra variable que se llama nombre. Listo, ¿no? Y prácticamente eso es lo mismo que tenemos que hacer con los otros dos. Ponemos un print, luego un texto que diga talla, dos puntos, y nuestra variable talla. Y finalmente, el último print, que tenga el texto precio, y nuestra variable de precio. Muy bien, ¿no? Entonces, si nosotros guardamos esto y vamos a ver nuestra ejecución, cómo quedó nuestro programa al final, vamos a ver que la consulta es correcta, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a ingresar los datos primero del nombre de la primera camiseta. Vamos a utilizar los mismos de hace un momento, sin mangas. Vamos a utilizar ahora una talla chica y algún número al azar, ¿no? Muy bien. Luego, segunda camiseta, ponemos manga corta. Ponemos como talla mediana y algún número aleatorio. Muy bien. Después la siguiente, ponemos manga larga. Ponemos una talla grande y ponemos algún número al azar, ¿no? Por el 626.45. Listo, ¿no? Una vez que ya ingresé esos tres datos, ahora sí me aparece mi menú, ¿no? Que dice, en el inventario disponibles las siguientes camisetas, 1, 2 y 3. ¿No? Y después tengo que escribir alguna camiseta. Supongamos que tal vez, por ejemplo, yo quiero consultar la camiseta 1. Entonces pongo el número 1, le doy Enter y veamos que aquí lo que me dice es información de camiseta consultada. Aquí hay un error y es que yo aquí puse una diagonal de más, ¿no? Entonces iba así.
Y es por eso que aquí me aparece como esa diagonal N, ¿no? Porque lo toma como un texto y no como el salto de línea, porque ahí se me pasó una diagonal. Pero bueno, lo siguiente es que nos dice información de la camiseta consultada y lo que decíamos hace un momento, ¿no? Los guiones que van a hacer como una diferencia entre ambos textos. Y nos dice nombre, 100 mangas, que justamente ese nombre es el que le di a la primera camiseta, que es la que yo estoy consultando. Es una talla chica y el precio es 798.2, ¿no? Justamente la información que puse aquí arriba, ¿no? Entonces, en efecto, está funcionando correctamente nuestro programa a partir de guardar la información como lo hicimos y de consultarla a través de nuestros índices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Es la forma en que almacenamos la información. En principio, en tuplas y listas, ¿no? Y lo siguiente es la manera en que nosotros la consultamos, por medio de una búsqueda sencilla y simple con estos corchetes cuadrados y accediendo a los elementos en específico.